La pregunta para los hombres serían ¿por qué no levantan la tapa para mear? Yo sí le levanto la tapa. Cuando no es porque estoy muy dormido. Porque uno cuando va al inodoro, el inodoro está a una altura muy baja, entonces uno se tiene que agachar para si quisiera levantar la tapa y ya tenés una cosa en la mano, ya tenés el celular en la otra, es demasiado complicado y bueno, más fácil mear, tratar de apuntar, si uno apunta mal puede secarlo. ¿Por qué nosotros tenemos que levantar la tapa y no ustedes levantarla después de ir? Yo levanto la tapa, no sé con qué hombres estás acostumbrada a tratar vos. ¿Podés hacerle masajes a una chica sin calentarte? Sí, se puede. Cuesta un poco, pero sí. Sí, obviamente se puede. De hecho, mi mamá a veces me pide que le haga masajes y yo le hago. Entonces, si esa pregunta tuviera otra respuesta, estaría en problemas. Sí, creo que definitivamente se puede. Depende. Si la mía está muy buena o no. Si la chica es normal o es una amiga, pero si pasa algo, sí. Imposible. ¿Qué se siente tener miembro masculino? No sé, ¿qué se siente no tener? Esa es la pregunta real. Estamos acostumbrados. Es como tener una bolsita de carne que siempre te acompaña. Con vos, y no te podés sentar cómodo nunca. Siempre estás como acomodándote porque tenés algo ahí. Creo que es eso. ¿Alguna vez regaste las plantas en tu casa? Bueno, es básicamente eso. Es hermoso, es lo más bonito que me ha pasado en la vida, me encanta. Estoy jugando todo el día con él, todo el día lo tengo en la mano. ¿Les gustaría poder parir? No, ni en pedo. Ni en pedo. El tema de estar, digamos, con una mujer embarazada, eso tener una persona que tenga otra persona adentro, es algo que estaría interesante sentir, pero parir ese dolor y todas esas cosas me parece que no. El hecho de ser madre y llevar a tu hijo en la panza y después tener esa relación con tu hijo, me parece que es un privilegio que ustedes tienen y que nosotros no, y que definitivamente estaría bueno. Sí, me encantaría poder. Pero sin dolor, ¿se puede? ¿Un hombre se siente poco hombre al tener que hacer tareas de la casa? No puedo hablar por todos los hombres, a mí me parece que está bueno que los dos hagan cosas. Quizás si uno cocina y el otro lava, o los dos cocinan y los dos lavan. El hombre, no sé en general, hablo por mí, si yo tengo que limpiar, limpio. Pero limpio cuando ya me da asco. Si no es como, ya quedará. Las mujeres tienen como cierta obsesión porque todo tiene que estar súper limpio y súper ordenado porque si no algo va a explotar el mundo. Para nada, porque yo ayudo bastante en casa, estoy casi en todo, hay cosas que no sé hacer, como lavar la ropa. Poner la ropa, la verdad que no sé cómo se hace, pero en sí muchas cosas las hago yo. Lo que pasa es que no me pasa eso, o sea, sí hago un montón de cosas en mi casa y está buenísimo, sobre todo si fumé antes, está mucho mejor lavar los platos escuchando. A mí me gusta lavar los platos, es un equipo, mujer-hombre o mujer-mujer o hombre-hombre o la mierda que hayas elegido, equipo, la pareja es un equipo. ¿Por qué si conoces a una mina y le pedís el celular, no la llamás? Es raro llamar a una persona apenas le pedís el celular. Mi regla es, vos me das tu celular, no te mando un mensaje, no te voy a llamar, no te mando un mensaje el día después, espero un día. Nunca jamás en la puta vida hice eso. Si le pido el celular a una chica, después la llamo, porque si no, ¿para qué mierda se lo voy a pedir? No se lo pido. Si no la voy a llamar, no se lo pido. Salvo que haya estado con mucha ebriedad la noche anterior y haya dicho, le voy a pedir el teléfono a cualquiera porque me quiero... En ese caso, la respuesta sería por ebrio. Vos quizás no deberías darle el celular a cualquiera. ¿Qué se siente, qué tan incómodo es que se te pare en cualquier momento o en momentos muy incómodos? Sí, es como de repente que te sentís en un apuro, en mi caso, ¿no? De repente vas en el colectivo y sucede y tienes que bajar. Lo peor es en la escuela es cuando más pasa, que estás sentado y pasa y decís, la puta madre, de repente te dicen, Ramiro, vení. Creo que es igual de incómodo que cualquier cosa que te pasa en el cuerpo y te da vergüenza, qué sé yo, y se te cae el pantalón y se te ve la raya, me parece que es igual, o sea, tratas de disimularlo y queda ahí. No es incómodo ni en pedo. O sea, nosotros nos hacemos como los humildes, ay, se me para, se me para todo el tiempo, está buenísimo, está bueno.